El ser humano es una fuente inagotable de conocimientos, experiencias, sentimientos y emociones, pero también, de igual manera, es un recipiente que resguarda un sinfín de pensamientos y conductas que van más allá de nuestro entendimiento. Una de estas conductas se ha visto inmersa en distintos personajes a lo largo de la historia, misma que se ve reflejada por parte de estos últimos de una manera vivaz, encantadora e incluso sensual, por lo que las personas que le rodean sucumben ante sus peticiones, deseos e incluso los instintos más bajos de la naturaleza humana sin tener una explicación lógica aparente. No solo me refiero a artistas, deportistas, íconos políticos o figuras del espectáculo, sino individuos cercanos que son capaces de manipularnos a su merced de maneras tan sutiles que seguramente desconocía ser víctima de su juego. Y me refiero al narcisista. El término narcisista se ha utilizado por distintos autores dentro de la filosofía y psicología desde a principios del siglo pasado, como lo son Lacan, Melanie Klein, entre otros. Pero Sigmund Freud fue el primero en utilizarlo para definir a individuos con un trastorno específico. El psicoanálisis retomó la leyenda de Narciso para explicar el proceso psíquico por el cual algunas personas son incapaces de amar a otro y solo se aman a sí mismas, lo que a veces, según los psicoanalistas, desemboca en el amor a personas del mismo sexo. Sigmund Freud, en su obra Introducción al Narcisismo de 1914, lo define como el estancamiento de toda la energía de la libido en el yo. Desde un punto de vista clínico, el trastorno narcisista de la personalidad se vislumbra como una patología que exige un diagnóstico diferencial de los trastornos de personalidad asociados al mismo, como son los cuadros borderline, histriónicos y antisociales. Dicho trastorno se encuentra catalogado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el apartado de Trastornos de la Personalidad. El DSM surgió de la necesidad de clasificar enfermedades mentales de forma coherente y organizada. En la década de 1940, la Asociación Americana de Psiquiatría nombró un comité de expertos psiquiatras para desarrollar un sistema de clasificación de las enfermedades mentales que fuera más preciso y exhaustivo que los sistemas ya arcaicos para la época. Dicha postulación se derivó ya que, como en toda sociedad cambiante y en constante crecimiento, también lo hacía en la psique de las personas. Cada vez era más complicado diagnosticar con eficacia los enigmas de la mente humana. En la actualidad, encontraremos el trastorno de la personalidad narcisista en el DSM-5, mismo que contiene a detalle los elementos que una persona narcisista pudiese tener consigo. Este se define como patrón dominante de grandeza, es decir, en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Ejemplo, exagera sus logros y talentos. Espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Cree que es especial y único, y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines.
Carece de empatía, es decir, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Con frecuencia, envidia a los demás, o cree que estos sienten envidia por él. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Visto lo anterior, te aseguro que conoces a alguien así. Y si no, tal vez tú pudieses ser ese narciso. Si bien el tipificar y reunir la mayoría de los elementos antes mencionados en el manual no asegura que el individuo tenga en efecto este trastorno, sí se lleva a cabo con mayor exactitud en la actualidad. Sin duda, es muy interesante la figura autoidealizada de un narciso. Pero, ¿qué pasaría si un narcisista, además, tuviese tintes maquiavélicos o sádicos? Si te gustaría que contara el origen del narciso, así como los términos maquiavelismo y sadismo, házmelo saber. Si el video te gustó, por favor comparte y dale me gusta.